Imagina que un médico se te acerca y te dice: puedo explicarte por qué sufres, y también cómo dejar de hacerlo para siempre. No es un curandero, no es un profeta, no quiere tu dinero ni pedirte que lo adores. Solo te habla con la calma de alguien que ha visto algo que tú todavía no ves. Ese fue Siddhartha Gautama, a quien el mundo recordaría como el Buda, el que ha despertado. Hace más de 2500 años, en el norte de la India, este hombre llegó a una conclusión que cambiaría el rumbo de millones de vidas: que el sufrimiento no es un accidente, no es un castigo divino ni una mala racha. El sufrimiento tiene una estructura, sigue un patrón. Y como cualquier problema que entendemos a fondo, puede resolverse. Pero aquí viene lo sorprendente: las palabras que usó para explicarlo eran tan simples, tan cortas, que cualquiera podría memorizarlas en un minuto. Sin embargo, su significado es tan profundo que una persona puede pasar toda su vida explorando solo una de ellas. El Buda las llamó 4 nobles verdades. No son creencias, no son mandamientos, no son ideas para que repitas como un loro. Son más parecidas a leyes naturales, como la gravedad o la ley de la causa y efecto. No necesitas creer en ellas para que funcionen, operan en tu vida cada día, te des cuenta o no. Lo fascinante es que estas verdades no se presentaron como filosofía abstracta para discutir en un templo. Se transmitieron como herramientas prácticas, como instrucciones de uso para la vida humana. El Buda no dijo confía en mí, sino míralo por ti mismo. Y si observas con suficiente honestidad, verás que lo que él descubrió hace 25 siglos sigue describiendo perfectamente la experiencia humana en pleno siglo XXI. Piensa en esto. Vivimos en la era de los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la posibilidad de viajar al otro lado del mundo en horas. Tenemos más comodidad y opciones que cualquier generación anterior, y, sin embargo, la ansiedad, la depresión y la sensación de vacío están en niveles récord. Es como si hubiéramos cambiado los escenarios, pero la obra siguiera siendo la misma. Y eso es precisamente lo que el Buda entendió: que la raíz de nuestra insatisfacción no está afuera, en las circunstancias, sino adentro, en cómo nuestra mente reacciona y se aferra. En esta serie vamos a recorrer esas 4 nobles verdades no como piezas de museo, sino como un mapa vivo. Vamos a ver por qué la primera, aunque parezca pesimista, en realidad es la puerta de entrada a una libertad real. Descubriremos que la segunda no se trata de eliminar todos los deseos, sino de entender uno en particular que lo complica todo. Veremos cómo la tercera no es una promesa lejana, sino una posibilidad que ya está aquí, y cómo la cuarta es un camino claro, concreto y tan aplicable hoy como lo fue en tiempos del Buda. Lo que vas a escuchar no es un sermón religioso ni un curso de meditación. Es la historia de cómo un hombre miró de frente el problema más universal de todos, el sufrimiento humano, y encontró un modo de salir del ciclo que lo produce. Si alguna vez has sentido que por más que logres, compres o consigas, algo siempre falta, quédate. Porque eso que falta, y cómo dejar de buscarlo, es justo de lo que vamos a hablar. El primer paso del Buda para explicarnos su descubrimiento fue tan directo que mucha gente lo malinterpreta. Dijo, en esencia, la vida contiene sufrimiento. Y no estaba tratando de deprimirnos. Tampoco era un fatalista diciendo todo es horrible. Lo que hizo fue señalar algo que todos, si somos sinceros, ya hemos sentido, que por más que haya momentos de alegría, siempre hay algo que incomoda, que cambia, que se rompe o que desaparece. La palabra que él usó no fue sufrimiento como lo entendemos hoy. En Pali dijo dukkha. Y dukkha es una de esas palabras que no tienen una traducción exacta. Literalmente viene de una imagen muy física, una rueda de carro cuyo eje no encaja bien. Imagínate viajar todo el día sobre esa rueda. Funciona, te lleva a donde quieres, pero cada giro produce una vibración molesta, un golpeteo constante. No te mata, pero no te deja en paz. Eso es dukkha, la incomodidad inevitable de vivir. Claro, dukkha incluye el dolor obvio, una enfermedad, un accidente, la pérdida de un ser querido. Pero va mucho más allá. Está en ese proyecto que terminas y que, en lugar de darte satisfacción eterna, te deja pensando en el siguiente.
En esa relación que creías perfecta y que, con el tiempo, muestra grietas. En ese viaje increíble que, tarde o temprano, termina y te deja con nostalgia o vacío. El Buda incluso fue más lejos, dijo que dukkha está presente en las cosas que más valoramos. No porque sean malas, sino porque no duran. El problema no es que la felicidad exista, sino que se disuelve. Y cuando se disuelve, nos quedamos con el dolor de haberla perdido. Mira tu propia vida, piensa en algo que te dio una alegría inmensa. Un logro, un encuentro, una experiencia única. ¿Recuerdas cuánto duró esa euforia? ¿Recuerdas cómo, poco después, tu mente empezó a buscar otra meta, otro estímulo, otra subida? Eso es dukkha, no poder quedarnos satisfechos para siempre, aunque tengamos lo que queríamos. Pero aquí viene la parte importante. El Buda no nos dijo esto para desanimarnos, sino para que dejemos de luchar contra lo inevitable. Para que dejemos de vivir como si un día, por fin, todo fuera a encajar de manera perfecta y estable. No, la vida no es así. Y cuando dejamos de esperar que lo sea, algo empieza a cambiar. Nos volvemos más libres, más realistas, y curiosamente, más capaces de disfrutar de lo que sí hay, mientras está. Esta fue la primera noble verdad, reconocer que dukkha está presente en todas las experiencias condicionadas. Es como encender la luz en una habitación. La vista puede asustar al principio, pero es el primer paso para dejar de tropezar. Y en el momento en que lo aceptas, dejas de gastar energía en negar lo obvio, y puedes empezar a mirar qué lo causa. Y eso, justamente, es la segunda noble verdad. El Buda ya había encendido la luz para mostrarnos que dukkha está en todas partes. El siguiente paso fue explicar por qué. Y lo hizo con una palabra sencilla pero profunda, tana. En pali significa sed. Pero no es la sed física de un día caluroso. Es la sed de la mente, ese impulso inquieto que siempre quiere que algo sea diferente de lo que es ahora. La sed que nos empuja a buscar, a cambiar, a añadir, a quitar, siempre convencidos de que cuando logremos eso que imaginamos, entonces sí estaremos bien. El problema, según el Buda, no es querer comer cuando tienes hambre o ponerte a salvo si hay peligro. Es el apego compulsivo, ese patrón que se repite así. 1. Surge un deseo. 2. Imaginamos que satisfacerlo nos hará felices. 3. Lo conseguimos, pero la satisfacción dura poco. 4. Aparece un nuevo deseo, y la rueda vuelve a girar. Piénsalo, compras algo que llevaba semanas queriendo. Durante un rato, es perfecto. Pero pronto ya estás mirando qué más puedes comprar, o imaginando la próxima mejora. Te enamoras y todo es novedad, hasta que tu mente empieza a notar defectos y a desear que la otra persona cambie en algo. Terminas un gran proyecto y, en lugar de disfrutarlo, te sientes inquieto, buscando el siguiente reto. Ese es el mecanismo de la sed. No tiene fin. Es como un fuego al que, cuanto más le echas, más grande se vuelve. O como una aplicación que siempre tiene una nueva actualización pendiente, nunca está terminada. Y aquí viene algo que mucha gente malinterpreta. El Buda no dijo que todos los deseos sean malos. Hay deseos que nos llevan a crecer, a aprender, a ayudar. Pero incluso esos, si se convierten en obsesión, acaban generando sufrimiento. El problema no es el deseo en sí, sino nuestra dependencia de que se cumpla para sentirnos bien. En la época del Buda, la gente sufría por deseos muy parecidos a los nuestros: más riqueza, más poder, más reconocimiento. Hoy, sumamos otros: más seguidores, más notificaciones, más me gusta. Pero la estructura es la misma. Cambian los objetos del deseo, no el patrón que los gobierna. El Buda fue claro: mientras la sed esté activa, dukkha estará presente. Por eso, el verdadero alivio no viene de conseguirlo todo, sino de entender y soltar esa sed. Y aquí es donde, después de describir el problema y su causa, el Buda dio la noticia más sorprendente de todas: que esta sed se puede apagar. Que el fuego del sufrimiento puede extinguirse por completo. Eso es la tercera noble verdad. Hasta ahora, el Buda había hecho un diagnóstico claro.
La vida tiene dukkha, esa incomodidad que nunca se va del todo. La causa es la tana, esa sed que no se sacia. Y entonces, cuando cualquiera esperaría un suspiro resignado o una invitación a aceptar la vida como un valle de lágrimas, el Buda dijo algo que cambió todo: ese fuego se puede apagar. No era una metáfora para consolar a la gente. Lo decía como quien habla de algo que ha visto con sus propios ojos. Lo llamó Nirodha, la cesación. El final de la sed, y con ella, el final del sufrimiento que provoca. Imagínate un fuego encendido día y noche. Siempre lo estás alimentando: deseos, miedos, expectativas. Cada cosa que quieres y no tienes es un tronco más. Cada cosa que temes perder, otro tronco. Y no importa lo rápido que trabajes para conseguir más o para proteger lo que tienes, el fuego siempre pide más. Ahora imagina dejar de echarle combustible. No apagarlo a la fuerza, sino que simplemente, al no alimentarlo más, el fuego se extinga solo. Silencio. Paz. Eso es Nirodha. Aquí hay algo importante. Nirodha no significa que ya nunca sentirás dolor físico o que tu vida será un paraíso constante. Significa que, cuando el dolor llegue, no se convertirá en sufrimiento extra. Que cuando algo bueno termine, no quedarás atrapado en la nostalgia o la frustración. Que ya no dependerás de condiciones externas para sentirte en paz. El Buda llamó a este estado nirvana. Y aunque la palabra se ha llenado de ideas románticas, su significado literal es simple: extinguirse, como cuando se apaga una llama. Lo que se apaga no es tu vida ni tu personalidad, es la compulsión constante de querer que la realidad sea distinta de lo que es. Nirvana no es un premio después de morir. No es un cielo lejano. Es una experiencia que, según el Buda, se puede vivir aquí y ahora, en esta misma existencia, si comprendemos y soltamos la raíz del sufrimiento. Pero claro, aquí aparece la gran pregunta. Si el fuego se puede apagar, ¿cómo se hace? Y esa fue la última pieza que el Buda entregó, la cuarta noble verdad. Un camino concreto, con pasos claros, para que cualquiera que lo recorra pueda llegar a esa liberación. El Buda no era de los que dejan las cosas en el aire. No se limitó a decirnos que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa se puede eliminar. También nos entregó un mapa. Un mapa tan claro y tan preciso que ha guiado a personas de todas las culturas durante más de 25 siglos. Lo llamó el noble octuple sendero. No es un camino para seguir en línea recta, como quien avanza de una estación a otra. Es más como una rueda con 8 radios, cada uno se apoya en los demás, y todos giran juntos. En esencia, es un entrenamiento para vivir de una forma tan consciente, ética y lúcida, que la sed, esa que nos ata al sufrimiento, simplemente pierde fuerza. Empieza con la visión correcta. No correcta en el sentido de estar de acuerdo con un dogma, sino de ver la realidad tal como es, que todo cambia, que nada es totalmente controlable y que buscar satisfacción permanente en el externo es como intentar atrapar humo con las manos. Luego viene la intención correcta, orientar la mente hacia propósitos que no alimenten el fuego. Renunciar a lo que daña, cultivar buena voluntad, dejar de lado la violencia, incluso la violencia sutil de los pensamientos hostiles. A partir de ahí, se cuida la palabra correcta. No porque haya un policía espiritual vigilando lo que decimos, sino porque las palabras tienen poder, pueden sanar o pueden herir, construir puentes o levantar muros. El Buda aconsejaba hablar con verdad, con amabilidad y con propósito. La acción correcta es la consecuencia natural. Vivir de forma que no cause daño innecesario a otros ni a uno mismo. Y junto a ella, los medios de vida correctos, ganarse el sustento sin engañar, explotar o destruir. Porque lo que hacemos para vivir moldea a quienes somos. Después viene el esfuerzo correcto. No es trabajar hasta el agotamiento, sino dirigir la energía hacia cultivar estados mentales saludables y abandonar los que alimentan la confusión y el apego. La atención plena correcta es la capacidad de estar presentes, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, viendo las cosas con claridad, sin perderse en recuerdos o fantasías. Y, por último, la concentración correcta,
entrenar la mente para mantener la calma y la claridad incluso en medio del ruido y el caos. Una mente estable no se deja arrastrar por cada deseo o temor que aparece. Estos 8 aspectos no son tareas que se tachen de una lista. Son hábitos que se desarrollan poco a poco, hasta que dejan de sentirse como disciplina y se convierten en una forma natural de vivir. El Buda no prometió que fuera fácil, pero sí que era posible. Y lo más interesante es que este camino no es propiedad de ninguna religión. Cualquiera, con cualquier creencia o incluso sin creencia alguna, puede practicarlo y descubrir por sí mismo si realmente funciona. Porque al final, eso fue lo que el Buda dijo desde el principio: no me creas, compruébalo. Para entender por qué las enseñanzas del Buda fueron tan revolucionarias, tenemos que viajar mentalmente a la India del siglo VI antes de nuestra era. Imagina un mundo sin electricidad, sin medicina moderna, sin internet, pero con ciudades bulliciosas, comercio activo y una estructura social rígida que parecía inamovible. La sociedad estaba organizada en un sistema de castas. Tu lugar en la vida no se elegía, nacías en él. Si eras campesino para siempre. Si eras sacerdote, tenías privilegios que los demás no podían soñar. Y en la cima de esa jerarquía, la casta brahmánica guardaba el monopolio del conocimiento religioso y los rituales que, según se creía, mantenían el orden del universo. La religión dominante era la tradición védica, precursora del hinduismo. Estaba centrada en ceremonias, ofrendas y sacrificios para aplacar a los dioses y asegurar una buena reencarnación. Se hablaba de karma y de moksha, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, pero alcanzar esa meta parecía algo reservado a unos pocos y dependía de rituales complejos, en manos de especialistas. En ese mismo tiempo, comenzaba a gestarse una crisis espiritual. Algunos pensadores y ascetas empezaban a cuestionar la idea de que la salvación dependiera de recitar fórmulas sagradas o de nacer en la casta correcta. Surgieron los sramanas, buscadores que abandonaban sus hogares y probaban caminos extremos, ayunos prolongados, aislamiento total, incluso prácticas dolorosas, creyendo que mortificar el cuerpo era la llave de la liberación. Siddhartha Gautama, que había crecido en un entorno de privilegio y abundancia, se encontró con este panorama cuando decidió dejarlo todo para buscar la verdad. Probó la vida de lujo y no le dio paz. Probó el ascetismo más duro y casi lo mata. Entonces llegó a la conclusión de que ninguno de los dos extremos, la indulgencia ni la privación absoluta, llevaba a la libertad que buscaba. En lugar de seguir las creencias de su tiempo, decidió mirar directamente la experiencia humana, que nos hace sufrir, como reacción a la mente, que patrones se repiten. Lo hizo con la disciplina de un científico y la determinación de alguien que no se conforma con respuestas a medias. Y fue así como formuló las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, un camino accesible a cualquier persona, sin importar su casta, riqueza o educación. Esto, en su época, era una auténtica revolución. El Buda no pedía intermediarios, no exigía ritos costosos, no hablaba en el lenguaje exclusivo de los sacerdotes. Enseñaba en la lengua común, para que cualquiera pudiera escucharlo y ponerlo en práctica. Quizá esa sea una de las razones por las que, más de 2500 años después, sus palabras siguen vivas, porque nacieron como una respuesta directa a la realidad de la gente, no como un privilegio reservado para unos pocos. Después de la muerte del Buda, sus discípulos se enfrentaron a un desafío enorme: cómo preservar sus palabras en un tiempo sin grabadoras, sin libros impresos, sin internet. Durante generaciones, lo hicieron de memoria. Se reunían en grandes asambleas y recitaban juntos las enseñanzas hasta que todos coincidían en la misma versión. Esa disciplina oral permitió que el mensaje sobreviviera siglos antes de ser escrito. Pero el budismo no se quedó quieto. Poco a poco, comenzó a viajar. Al principio, se extendió por el subcontinente indio, impulsado por monjes que caminaban de pueblo en pueblo, enseñando en mercados, en plazas, en cualquier lugar donde hubiera alguien dispuesto a escuchar. Luego, gracias al comercio y a la protección de reyes que se sintieron inspirados por sus principios, cruzó fronteras. Llegó a Sri Lanka, donde echó raíces en una forma conocida como Theravada,
la enseñanza de los ancianos. Allí, la figura del monje dedicado y la disciplina estricta se convirtieron en el corazón de la práctica. En el norte de India, las enseñanzas comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Surgió el Mahina, el gran vehículo, que amplió el ideal, no solo buscar la propia liberación, sino también trabajar por la liberación de todos los seres. Esta visión inspiró a figuras llamadas bodhisattvas, seres que, aun estando en la puerta de la iluminación, decidían quedarse para ayudar a otros a llegar. Siguiendo las rutas de la seda, el budismo entró en Asia Central y China. Allí, se encontró con el taoísmo y el confucianismo, y de esa mezcla nació el Chan, que más tarde viajaría a Japón como Zen. En este enfoque, la meditación directa y la experiencia personal pasaron a ser el centro, con menos énfasis en los textos y más en el momento presente. En el Tíbet, el budismo tomó una forma aún más particular, el Vajrayana, el vehículo del diamante, que incorporó rituales, mantras y visualizaciones complejas, adaptándose a la rica tradición espiritual de esa región montañosa. Lo fascinante es que, en cada lugar, el budismo adoptó el lenguaje, las costumbres y hasta el arte local, pero conservó la esencia, las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Cambiaban los ropajes, pero el corazón seguía latiendo igual. Hoy, más de 2500 años después, el budismo está presente en todo el mundo, desde monasterios milenarios hasta grupos de estudio en cafeterías, desde aldeas rurales hasta canales de YouTube. Su mensaje ha sobrevivido porque no se ata a un formato rígido, se adapta, pero no se diluye. Y quizás ese sea uno de sus secretos para seguir vivo. Han pasado más de 25 siglos desde que el Buda caminaba por los senderos polvorientos del norte de la India. El mundo ha cambiado en formas que él no podría haber imaginado. Satélites orbitando la Tierra, teléfonos que nos conectan con cualquier persona al instante, máquinas capaces de aprender. Y, sin embargo, en lo esencial, seguimos lidiando con lo mismo que él observó, la insatisfacción, el apego, el deseo constante de que las cosas sean distintas a como son. Hoy, el dukkha se disfraza. No siempre aparece como dolor físico o tragedia evidente. Muchas veces se presenta como ansiedad difusa, como sensación de vacío en medio de la abundancia, como agotamiento emocional en un mundo que no deja de exigir más. La tana se alimenta de notificaciones, de likes, de series que nunca terminan, de la carrera interminable por la próxima meta. Y ahí está la fuerza de las 4 nobles verdades. No dependen del contexto. No importa si vives en una aldea agrícola del siglo V a.C. o en un apartamento del siglo XXI rodeado de pantallas, el mecanismo es el mismo. Experimentamos insatisfacción. La alimentamos con deseos que nunca se sacian. Creemos que la solución está afuera, pero la raíz está adentro. Y existe un camino para desactivar ese ciclo. Lo más poderoso es que el Buda nunca pidió que lo tomáramos como un acto de fe. No dijo, cree en mí y serás salvado. Dijo, observa, comprueba, experimenta. Ponlo a prueba en tu propia vida. Si notas que tu mente empieza a soltarse del apego, si descubres que puedes disfrutar sin aferrarte, si te das cuenta de que la paz no depende de que todo salga como quieres, entonces sabrás que el camino funciona. En un tiempo en el que la velocidad parece norma y la atención es el recurso más escaso, estas enseñanzas son como un recordatorio urgente. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes aprender a no quedarte atrapado en la reacción automática. Y esa habilidad, más que cualquier avance tecnológico, es la que puede darte una vida verdaderamente libre. Al final, las 4 nobles verdades no son una teoría antigua para monjes en un monasterio. Son un mapa para cualquiera que esté cansado de correr en círculos y quiera probar algo distinto. No importa si tienes 20 años o 70, si eres creyente, agnóstico o ateo. Este camino no te pide cambiar quién eres para empezar. Solo te pide que empieces, y que mires con honestidad lo que descubres en el trayecto. Porque, como dijo el Buda, la libertad no está en otro lugar. Está aquí, en la manera en que ahora mismo entiendes y vives tu propia mente. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que todo lo que te ha mantenido corriendo durante años, esa carrera constante por tener más, ser más, conseguir más,
en realidad era una rueda que no llevaba a ninguna parte. Y que no solo puedes bajarte de ella, sino que la puerta siempre estuvo abierta. Eso fue lo que el Buda descubrió. No una religión para adorar, no un código rígido para obedecer, sino un camino para salir del ciclo de insatisfacción que todos conocemos, aunque lo llamemos por distintos nombres. Las 4 nobles verdades no son un poema bonito para recitar en un templo. Son una herramienta quirúrgica, precisa, para entender por qué sufrimos, de dónde viene ese sufrimiento, y cómo cortarlo de raíz. Son como el diagnóstico y tratamiento de un médico que no solo ha estudiado la enfermedad, sino que la ha vivido y superado. Y lo más impactante es que este mensaje, tan antiguo, sigue hablándonos hoy con la misma claridad. Porque no trata de dioses, ni de política, ni de modas. Trata de ti. De lo que sientes cuando algo que amas se va. De lo que te quema por dentro cuando no obtienes lo que deseas. De ese alivio profundo cuando, por un instante, dejas de aferrarte. No necesitas irte a una montaña ni convertirte en monje para empezar. El cambio comienza exactamente donde estás ahora, con lo que tienes y con lo que eres. Basta con que empieces a mirar, con atención honesta, cómo funciona tu propia mente. Tal vez descubras que el sufrimiento no es una condena, sino un maestro. Que el deseo no es tu enemigo, sino una señal que te muestra dónde buscar. Que la paz que tanto persigues no está escondida en el próximo logro, en la próxima compra o en la próxima persona que conozcas, sino aquí, en este mismo instante. El Buda nunca pidió que lo siguieras a él. Te pidió que siguieras la verdad, y que no la aceptaras hasta verla por ti mismo. Porque, al final, nadie puede despertar por ti. Pero una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. La rueda sigue girando para el mundo, pero tú ya no giras con ella. Y hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó este contenido y quieres que sigamos explorando juntos temas como este, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte nada. También me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame desde qué país y ciudad me estás escuchando. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan estas palabras y conocer un poco más de esta comunidad que estamos construyendo. Nos vemos en el próximo video.